¿Qué tal? Bienvenidos nuevamente al canal Edificados en la Palabra. Continuamos con las oraciones de los patriarcas y hoy vamos a describir las implicaciones o principios que pueden derivarse de las oraciones de Isaac. También vamos a listar los pasos demostrados en la oración que Jacob hizo cuando temía por su vida en una reunión con su hermano Esaú. Vamos a describir el principio que puede extraerse de la lucha de Jacob con Dios allá en Peniel. Comencemos pues con Isaac. Como Eliezer, Isaac llevaba la huella de la santa influencia de su padre. Él también era un edificador de altares y una persona de oración. ¿Sí? Nos dice Génesis 26, 24 y 25. Y se le apareció Jehová aquella noche y le dijo: no temas, porque yo estoy contigo y te bendeciré y multiplicaré tu descendencia por amor de Abraham mi siervo. Y edificó ahí un altar e invocó el nombre de Jehová. La verdad es que muy poco se encuentra escrito sobre la vida de oración de Isaac, aunque su íntima relación con Dios realmente no puede dudarse. Él, en este caso Isaac, conocía a Dios, él oía su voz, él obedecía y experimentaba las bendiciones de Dios. Efectivamente, había observado él personalmente la intervención de Dios en el altar de su padre. No sé si te acuerdas allí cuando él mismo fue o iba a hacer el sacrificio, ¿sí? Sin duda, esa ocasión, esa oración, ese altar lo marcó para siempre, ¿sí? No podía ser consumido por ninguna duda sobre la realidad de Dios. Y podemos aquí de manera sorpresiva decir qué fundamento para la oración eficaz, sí, realmente el conocer a Dios. Hebreos 11:6 dice: porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay. E Isaac creía realmente en Dios. El registro bíblico de la vida de oración de Isaac está muy limitado a una sola petición, y aunque esto, el que solamente sea un registro, de ninguna manera debe de interpretarse como que él no tenía una experiencia consistente con la oración. Encontramos en Génesis 25:21, dice: y oró Isaac a Jehová por su mujer que era estéril. El avance dice: y concibió Rebeca su mujer. Aquí la palabra oró, que se usa aquí, sugiere algo más que una petición casual, ¿sí? Esta palabra, oró, se deriva de la palabra hebrea atar, ¿sí? Que en su uso más temprano se relacionaba a un sacrificio. La oración de Isaac no era solo esa petición cortés. Con la aplicación intensa, él lo que hizo es intercedió por su esposa Rebeca. El hebreo también indica súplica continua, así o repetida, durante esos 20 años entre su matrimonio y el nacimiento de sus gemelos, ¿sí? Él no se dio por vencido. La esterilidad de su esposa no era un asunto leve para Rebeca y tampoco para Isaac. Hablando de Rebeca, la esterilidad le imponía una carga especialmente pesada, ya que en esos días muchos creían que la esterilidad indicaba la desaprobación divina. Y aparte de ello, su esterilidad también lo que hacía era privarla de la ambición mayor de toda mujer hebrea, que era dar a luz un hijo. Por el otro lado, hablando de Isaac específicamente, significaba para él pues el ser privado de un heredero. Su preocupación sin duda era muy semejante a la de su padre Abraham, cuando éste se desesperó y orando a Dios le decía que no me has dado prole y mi heredero va a ser un esclavo nacido en mi casa. Bueno, eso es lo que decía Abraham y también se reflejaba aquí en Isaac. Cuando nos encontramos cara a cara con la pasión consumidora de Isaac, ese tremendo deseo de Isaac, aprendemos una lección muy valiosa y es la que quiero enfatizar. Sí, la lección es sobre cómo confrontar los problemas mayores de la vida. Entonces, llévalo muy en mente. ¿Cómo podemos confrontar los mayores problemas de la vida? Con la oración. La oración que recibe una respuesta divina es personal e intensa. Otro aspecto, un aspecto secundario interesante se encuentra en la frase por su mujer. Sí, encontramos por su mujer, oró por su mujer. El significado literal es directamente enfrente de su esposa. Sí, él oró
directamente enfrente de su esposa. Lo que implica esto es que Isaac se unió con Rebeca en súplica sobre su problema mutuo. Así que aquí, en esta parte, tenemos una introducción a un principio de la oración de gran significado. ¿Cuál es ese principio? El común acuerdo en la oración entre al menos dos personas aumenta en gran manera la eficacia de la oración. Te repito el principio. El común acuerdo en la oración entre al menos dos aumenta en gran manera la eficacia de la oración. Y eso también lo encontramos en el Nuevo Testamento. En el Nuevo Testamento encontramos que si dos de vosotros se pusieren de acuerdo en la tierra de cualquier cosa que pidieren, les será hecho por mi Padre que está en los cielos. Mateo 18, 19. Aunque la Escritura habla directamente solamente de una vez de la vida de oración de Isaac, oculta en el registro está una declaración que sugiere una práctica relacionada a la oración que es digna de imitarse, ¿sí? Dice, y había salido Isaac a meditar al campo a la hora de la tarde. Génesis 24, 63. En este versículo 63 se encuentra la primera mención de la práctica de la meditación en la Escritura. En varios pasajes del Antiguo Testamento, la palabra lleva el significado de reflexión en las obras de Dios y su palabra. ¿Por qué? Porque la meditación puede ser un considerable apoyo a la oración. La meditación lo que hace es agudizar la percepción que uno tiene del problema o necesidad, pero al mismo tiempo también se concentra en Dios, se concentra en la habilidad divina de intervenir. David participaba de algo parecido a la meditación cuando se presentaba grande oposición delante de él. Sí, el libro de Samuel nos dice que se fortalecía en Jehová Dios. Entonces, ¿qué encontramos así de sencillo en la oración de este patriarca Isaac? Que debemos hacer oraciones por problemas comunes. Debemos juntarnos a orar y debemos meditar en la presencia de Dios. Debemos meditar en la palabra de Dios. Otro de los patriarcas es Jacob. El Dios de Jacob era el Dios de su abuelo Abraham. La santidad tiene una manera de pasar de generación a generación, aunque como resultado del pecado de Adán y de Eva, que encontramos ahí en Génesis 3, hay un declive natural que parece estar siempre presente, ¿sí? Casi como una ley de gravedad espiritual. Jacob es una prueba de este hecho, pues a pesar de la sólida evidencia de que la fe de su padre Abraham moraba en él, también hay evidencia de ese deterioro o por lo menos de un exagerado conflicto entre caminar siguiendo al espíritu y caminar siguiendo la carne, ¿sí? Jacob era una curiosa combinación. ¿Por qué? Porque en él se ve la dominación de la naturaleza adámica, ¿sí? Con su tendencia a buscar lo suyo, al engaño, a la sutileza, a la falta de oración, ¿sí? Pero al mismo tiempo, también como si siempre estuviera presente y lista para prorrumpir la costrosa cubierta de la depravación, estaba esa fe no fingida en el único Dios verdadero y estaba la creencia en su promesa. Para Jacob parece haber sido natural y fácil confiar en su propia fuerza, confiar en su propia ingeniosidad en vez de someterse a Dios. Pero esa era para su crédito cuando le llegó la presión, ¿sí? Su fe encajó como un generador auxiliar cuando la falta de la energía se da, ¿sí? Verdaderamente, Jacob tenía un corazón para Dios. Jacob tenía la tenacidad para afianzarse de Dios en oración cuando las circunstancias lo exigían, hasta que su fe se vio premiada, porque realmente su fe fue premiada, ¿sí? Aunque también nosotros podemos saber o ver que hay una buena razón para creer que la falta de oración de Jacob lo que hizo fue preparar el camino para muchas sutiles y destructivas manifestaciones de la carne pecaminosa en su vida. También hay evidencia concreta de que la oración, cuando él por fin la hizo, cuando él por fin hizo uso de ella, le permitió escapar
de la carne, de las redes de la carnalidad y obtener una estatura espiritual deseable. ¿Qué pasa? Se ve una primera evidencia de la comunión con Dios en Génesis 28. ¿Sí? Para este tiempo, en esa narrativa de Génesis 28, Jacob ya había participado en cierta actividad dudosa. ¿Qué pasó? Había engañado a su propio padre, había usurpado el derecho de primogenitura de su hermano mayor y en este caso estaba huyendo o había huido a Aram para escapar de la ira de su hermano Esaú. El lugar que estamos viendo aquí era Betel. A pesar de estos escapes, de estas huidas carnales, Dios vio el corazón de Jacob y el cumplimiento de un mayor propósito divino. Dios visitó a Jacob en un sueño y le dijo que participaría directamente en el cumplimiento del pacto que había tenido con su abuelo Abraham. ¿Qué pasa? Como consecuencia, Jacob oró, ¿sí? Jacob expresó su gratitud por la promesa de Dios en la forma de un voto. Vamos a ver su oración. Génesis 28, 20 al 22. E hizo Jacob voto diciendo: si fuere Dios conmigo y me guardare en este viaje en que voy, y me diere pan para comer y vestido para vestir, y si volviere en paz a casa de mi padre, Jehová será mi Dios, y esta piedra que he puesto por señal será casa de Dios, y de todo lo que me dieres, el diezmo apartaré para ti. El hacer una promesa a Dios es con frecuencia parte de la oración, pero lleva consigo ciertas obligaciones. Leo Job 22, 27. Orarás a él y él te oirá y tú pagarás tus votos. Hay otras citas que no voy a dar lectura, pero las puedes leer con calma. Es Números 32 y Eclesiastés 5, 4 y 5. La oración más intensa de Jacob ocurrió en el tiempo de mayor prueba, ¿sí? Cuando temía perder la vida. Aunque él había sido mandado por Dios de que regresara a su patria, de que regresara a su parentela después de haber pasado muchos años allá a lo lejos, él cayó en esas viciosas redes del temor. Él pensaba, ¿me perdonará la vida Esaú? Cuando él estaba ya casi vencido por el miedo, vencido por la desesperación, ¿qué hizo? Jacob dividió a su gente, dividió a sus manadas de ovejas, dividió su ganado, sus camellos en dos grupos para que algunos escaparan en caso de que Esaú llegara hasta él y los agrediera, porque Esaú venía violentamente contra él. Bueno, su temor, como lo que vemos aquí en este capítulo de 32 de Génesis, su temor estaba bien fundamentado, ¿sí? ¿Por qué? Porque su hermano se aproximaba en su dirección con 400 hombres. Pero estos 400 hombres venían armados, entonces él estaba temblando, él estaba asustado. Este era el mismo hermano a quien él había engañado, este era su hermano a quien le había robado la primogenitura, a quien le había robado la bendición. El temor realmente es terrible. Cuando una persona está asustada, es terrible. ¿Por qué? Porque el temor consume el corazón mismo de la persona. El temor espanta el sueño, el temor inflama el cerebro. Juan el amado escribió diciendo, el temor lleva en sí castigo. Primera de Juan 4:18. Y podemos añadir que el temor siempre hace más grande el problema. ¿Qué debemos hacer entonces con nuestro temor? Y aquí es importante prestar mucha atención, ¿sí? ¿Qué debemos hacer con nuestro temor? Vamos a dejar que Job sea nuestro guía. Que él oró y su oración es muy ejemplar. Fíjese, primero, identificó a Dios, ¿sí? Primer principio, identificar a Dios. Dios de mi padre Abraham y Dios de mi padre Isaac. Luego, identificó la promesa de Dios para él, ¿sí? Identificó la promesa de Dios para él. Jehová, me dijiste, vuélvete a tu tierra y a tu parentela, y yo te haré bien. Luego, identificó su propia falta de mérito ante la bondad y bendiciones de Dios. Dice, menor soy que todas las misericordias y que toda la verdad que has usado para con tu siervo. Finalmente, identificó su petición y su temor. Líbrame ahora de la mano de mi hermano, porque le temo. Entonces, estos 4 principios, identificar a su Dios, identificar la promesa de Dios para él,
identificar su propia falta de mérito ante la bondad y bendiciones de Dios, y finalmente identificar su petición y su temor. 4 principios que nosotros también podemos aplicar en nuestras oraciones cuando nos sentimos abrumados por el temor. Jacob no se contentó solo con orar. Aparte de orar, él hizo todo lo que estaba bajo su poder para sanar ese rompimiento que tenía entre él y su hermano. Pero, ¿qué pasa? Que después de haber hecho todo lo que él pudo para hacer las paces con su hermano, todavía había una profunda incertidumbre. Él se sentía todavía así angustiado. Había una creciente conciencia de que su mayor problema no era su hermano, sino él mismo. ¿Qué pasó? Es una experiencia de las más agonizantes, ¿sí? El temer, el admitir la verdadera condición de uno. Eso es a veces lo que nos trauma, ¿no? El que nos desnudemos delante de Dios. Tal descubrimiento, tal agonía, pues solo Dios la puede arreglar. Dice el capítulo 32, verso 24, así que se quedó Jacob solo y luchó con él un varón hasta que rayaba el alba. ¿Quién era el hombre con quien luchó Jacob? Jacob pronto lo reconoció. Dice el 32:30, y llamó Jacob el nombre de aquel lugar Peniel, porque dijo, vi a Dios cara a cara y fue librada mi alma. Recordando la experiencia de Jacob años más tarde, Oseas hizo la misma identificación. En el capítulo 12, versos 4 y 5, él dijo, venció al ángel y prevaleció, lloró y le rogó en Betel, le halló y ahí habló con nosotros. Mas Jehová es Dios de los ejércitos, Jehová es su nombre. La pura verdad es que Jacob luchó con Dios. Aquí lo que estamos entendiendo es que Jacob luchó con Dios. No es fácil de determinar la razón. Jacob lo que quería era la bendición de Dios, pero al mismo tiempo Jacob era la razón por la que Dios no podía honrar los desesperados ruegos. Sí, la batalla continuó por toda la noche, lo podemos leer aquí. Jacob clamaba, bendíceme, Dios, respóndeme, ¿sí? Pero encontramos algo interesante, que ahí se le preguntó, o Dios le contestó, ¿cuál es tu nombre? Es la pregunta que Dios, cuando él decía, bendíceme, Dios, respóndeme, Dios le respondió, pero le respondió con una pregunta, le preguntó, ¿cuál es tu nombre? La carne es débil y fuerte al mismo tiempo. Es débil en que no puede doblegarse ante Dios y morir, y es fuerte en que insiste seguir viviendo. El morir nunca es fácil, especialmente morir al yo pecaminoso, el morir al yo carnal. ¿Cuál es tu nombre? ¿Por qué tenía Dios que ser tan persistente? ¿Por qué tenía que continuar la lucha por tantas horas, por toda la noche? ¿Qué acaso Dios no sabía su nombre? Claro que sí, Dios lo sabía. Pero el admitir el nombre era exponer todo el problema. Jacob mismo, el mentiroso, el suplantador, el engañador, sí, porque acordémonos que el nombre de Jacob es eso, el mentiroso. Entonces, Jacob podría admitir su inmerecimiento, su necesidad, pero cuán totalmente humillante era parecer desnudo ante el Todopoderoso, sin ninguna cubierta, nada que nos ocultara, así, algo hecho por nosotros mismos que nos atajara ante Dios. No fue hasta que Dios desarmó a la carne, ¿sí? Esa carne que se resistía, y fue hasta ese momento en que la carne se dio por vencida y vino la confesión. Sí, por fin, ese obstinado luchador, ese obstinado Jacob admitió, yo soy Jacob. Él dijo, yo soy el engañador, yo soy el usurpador, ¿sí? Y eso era todo lo que Dios exigía. Esa declaración, esa confesión, lo que hizo es abrir de par en par la puerta de la bendición de Dios. El que Jacob haya por fin confesado su identidad, esa era la clave para convertirse en la persona que Dios quería que fuera. Después de que él confesó, Dios dijo, no se te dirá más tu nombre Jacob, sino Israel, porque has luchado con Dios y con los hombres y has vencido. Por su oración, por su lucha, Jacob prevaleció y se convirtió en Israel, el vencedor y príncipe de Dios. Cuando estuvo a cuentas con su propia naturaleza humana,
cuando dejó que Dios le diera una nueva naturaleza por la vieja, el problema de Jacob con su hermano también se resolvió. Entonces, ¿qué encontramos? Es un principio vital, un principio vital. Los problemas externos que traemos a Dios en oración son a veces contestados por un milagro de cambio interno. Te vuelvo a leer el principio. Los problemas externos que traemos a Dios en oración son a veces contestados por un milagro de cambio interno. Jacob nunca olvidó su experiencia en Peniel. Nunca más fue el mismo. Años más tarde expresó su gratitud por la fidelidad de Dios al regresar al lugar de otra experiencia sobrenatural, Betel, e hizo ahí un altar a Dios. ¿Necesitas cambiar internamente para que Dios te responda? ¿O te mantendrás con esa incertidumbre y luchando con Dios? Ya sabes qué puede hacer que la oración sea contestada, ese cambio interior. Si tienes dudas, si tienes comentarios, si tienes observaciones, escríbelas aquí. Recuerda, suscríbete y activa la campanita para que recibas las notificaciones cuando yo suba un nuevo video en este canal. Recuerda, la palabra no se edifica. Bendiciones.